revisar sus respuestas correctas e incorrectas a partir de las 2:15. Pueden revisar ahí en la misma evaluación, en caso de requerir ustedes necesitar observar las respuestas correctas. Profe, Sí. profe, yo no, o sea, yo no me puedo conectar a la clase pasada. De hecho, no me enteré que había una clase pasada. A pesar de que pedí que la hagan. O sea, como que el día que pronto, el jueves pasado, el miércoles pasado. Pero no me puedo conectar porque estaba en un lugar sin wifi. Entonces, he tratado de descargar esa clase y no he podido. Como que no he podido. Literalmente, por alguna razón, el archivo aparece mientras está descargando y desaparece cuando termina de descargar si no sé dónde está. O sea, en mi carpeta. Se descarga en descargas. Sí, ahí me aparece mientras, como que hago clic en descargar y me empieza a aparecer que hay un archivo que existe que se está descargando. Termina de descargar y sí desaparece. Como que lo, para estar ahí. lo que pasa es que tienes que esperar porque el vídeo cuando es bien pesado, primero te va a decir descargando tal archivo. Entonces ahí va a pasar un buen tiempo hasta que te diga descargado y Ujú. ya ahí el archivo está completamente descargado el vídeo. Ya sí, pero el problema que estoy teniendo, o sea, yo he descargado videos ya antes de aquí de Teams, pero este de aquí lo que pasa es que nunca aparece. Ayer lo descargué antes de ese, he tratado de verlo y no he podido. También descargué otro para ver cómo se hacía lo de YAR, que fue la tarea que mandó el lunes también, que llegué a mi casa a las 10 de la noche y lo logré subir, pero no pude hacerlo del YAR porque no pude descargar tampoco el archivo de video de la clase anterior para ver cómo se hacía. Porque no me aparecía, como que no me aparecía, esperé horas, así como que a que aparezca y lo descargué de nuevo y lo descargué de nuevo y nunca apareció el archivo, como que después de que me aparecía como que la cosita que se empezó a descargar y me aparecía en la carpeta de descargas, pero pasaba como que el tiempo que se supone que tiene que pasar para que se descargue y nunca aparecía, pasó un día después, nunca apareció el archivo, entonces no pude verlo. Lo que le quería pedir en todo caso, profe, yo sé que eso no importa, era si podía como que hacer un review de lo que dijo la clase pasada, que no sé qué fue, solamente como que por encima para saber de qué hablaron. Bueno, es que hablamos de variables, tipo de datos, estructuras de control y hoy tenemos que ver paquetes y nos vamos a retrasar. En tal caso, déjeme ver si es algo del Teams. Tú lo ves aquí, ¿no? ¿Verdad? En los comentarios. Sí, profe. A ver, aquí está el último vídeo, este de aquí. Exacto. Le puse Ya, download y me aparece aquí abajo que se empieza a descargar. ya, yo le doy descargar. Ya va a aparecerme aquí un cuadrito que dice descargándose. A ver, o déjame ver desde acá. ¿Alguien más lo ha tratado de descargar para ver si tiene el mismo problema? Yo lo descargué, profe, pero no tuve ese problema. Yo tampoco tuve ese problema, pero yo tengo también otras clases. No entiendo qué pasa. Entonces, señor De Castro, yo le pediría que a los compañeros que dicen que se han podido descargar, no sé si se lo puedan compartir por algún drive o algo, algún medio para que lo puedas descargar. O tal vez trata de reinstalar tu Teams. No sé si será tu Teams que tenga Puede algún ser. Ahorita que temita. termine esta clase lo desinstalo y lo voy a instalar, a ver si sirve. Por Gracias, profe. ejemplo, mira, ve que sí se me están descargando, ¿ves? Ya, a mí me aparece eso. Aquí, Eso a mí me aparece, pero cuando termina de descargarse, por alguna razón me desaparece. Voy a ver si aparece en alguna otra carpeta o algo. O a ver si se crea una carpeta, porque no sé dónde está. no debería cambiar de carpeta. Lo que tienes que esperar es a que se descargue. O sea, aquí todavía si yo lo actualizo esta carpeta, ya mismo en un momento voy a empezar a ver que empieza a incrementar su tamaño. Mira que está incrementando su tamaño. Sí, Entonces profe. tienes que esperar a que se descargue. Yo creo que Claro. ubícalo al archivo. Tal vez cuando se termine de descargar se te traspapela aquí en... O sea, se te confunde tal vez en alguna otras No, clases que tengas profe, lo he descargadas. buscado y lo he buscado en la carpeta de descargas, lo he buscado, he ido uno por uno de los archivos que tengo viendo si es que aparece en otra fecha, si algo se ha cambiado y no está, desaparece. Así me aparece así como le aparece a usted ahí y después cuando termina de descargarse no está más, para de existir. Entonces no sé por qué. Voy a ver qué pasa, voy a ver si puedo solucionarlo. No importa, profe, gracias. Ya. Sí, trate de verlo, si no de pronto reinstale el Teams, podría ser el Teams, si no ya por última medida, conversa con tus compañeros para ver si te lo pueden hacer un share de algún drive que tengan ellos, descargar la clase y ahí la puedas ver. Dale, profe, gracias. Ya, bien, listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente algo ya del API de Java. Vamos a ver del API de Java. Cuando escuchamos nosotros la palabra API, cuando yo menciono la palabra API, API significa, en este caso, interfase de programación de aplicación.
o Application Programming Interface. Esto básicamente lo que vamos a encontrar aquí es el conjunto de clases que nos ofrece Java como tal. O sea, Java ya viene con un conjunto de clases. Cuando nosotros instalamos Java, estamos instalando el JDK, y el JDK es la suite de desarrollo de Java. Es el Java Development Toolkit. De ahí es donde vienen las siglas de JDK. Entonces, cuando estamos desarrollando en Java, estamos utilizando esta suite de desarrollo del JDK, y por eso el proyecto también se llama OpenJDK, porque aquí en esta suite de desarrollo vamos a encontrar tanto la Java Virtual Machine, vamos a encontrar el compilador de Java, que es JavaC, y vamos a encontrar evidentemente al ejecutar en la Virtual Machine el poder utilizar el API de Java. ¿Qué es el API? El API es prácticamente el conjunto de clases que nos ofrece Java en los diferentes paquetes de Java. Eso es el API. El API es el conjunto de clases que nos ofrece Java en sus distintos paquetes para nosotros poder programar. O sea, Java ya nos ofrece un conjunto de clases. Evidentemente, estas clases están creadas en el lenguaje Java, que nosotros la podemos usar en nuestros programas. Entonces, eso es el API de Java. Entonces, si nosotros necesitamos revisar cuáles son las clases que nos ofrece Java, para poder observar los métodos que tiene cada una de esas clases, podemos ir a consultar la documentación de ese API de Java. Esa documentación está generada con un Javadoc. Habíamos hablado en la clase pasada del Javadoc. El Javadoc es una generación de documentación en formato HTML que tiene Java. Entonces podemos nosotros también revisar esa documentación que está en HTML, que está en formato web, poder ir nosotros a internet y poner ahí alguna clase en particular que queramos revisar y vamos a encontrar la documentación, o dirigirnos a este enlace que está aquí, que esta sería la documentación de Java 8. ¿Por qué está aquí la de Java 8? Bueno, porque para las clases que utilizamos en este curso, de la 8 a la versión 11 no han cambiado mucho. Las clases básicas, las clases base. Entonces podemos revisarlas desde la 8, 9, 10, la que vayamos encontrando, la 11, vayamos encontrando en el API, no van a haber mucho cambio en las clases bases que nosotros tengamos. De igual manera, el NetBeans nos ayuda a complementar algunos métodos que nosotros estamos queriendo utilizar, porque él nos ayuda a autocompletar los nombres de esos métodos, ¿verdad? Si se han dado cuenta, cuando escribimos código, inmediatamente el NetBeans nos va sugiriendo el nombre del método a utilizar, y ahí también podemos ver básicamente documentación de este API de Java. Entonces, Java, como ustedes pudieron leer en la lectura previa, ¿no, verdad? La forma en cómo están organizadas estas clases es en una estructura de paquete. El paquete no es nada más que una carpeta, ¿ya? Pero de esta carpeta se pueden crear jerarquías de carpetas, es decir, tener una carpeta principal, luego dentro de esa carpeta subcarpetas, otra vez otra subcarpeta, así tantas tú necesites, y finalmente en esta jerarquía pues vas a encontrar las clases. Entonces, en Java vamos a encontrar varios paquetes en donde las clases que nos provee Java están agrupadas en estos diferentes paquetes que tienen un propósito en particular. Como ustedes pudieron ver en la lectura, el paquete donde están las clases bases, las clases más utilizadas, es el paquete java.lang. Java.lang. En java.lang vamos a encontrar las clases bases que nosotros podemos utilizar dentro de Java, y esas clases no se necesitan importar. Si nosotros vamos a revisar el API de Java y vemos una clase que está en el paquete java.lang, esa clase no necesitamos hacer import de ese paquete, porque, digámoslo así, implícitamente en cualquier clase que yo utilice ya está importado el paquete java.lang. O sea, yo no necesito importar el paquete java.lang. Ya en cada clase que yo cree o utilice, implícitamente ya está importado el paquete java.lang, y por lo tanto no necesito yo hacer import. Pero si requiero una clase que está en un paquete distinto del de java.lang, como por ejemplo java.util, java.io, en java.sql, java.security, aquí como vemos algunos ejemplos, java RMI, java XML parsers, voy a tener que hacer la importación. La importación la hacemos con la palabra reservada import. Y esta palabra import debemos hacerlo antes de la sintaxis de la creación de la clase. Es decir, antes de poner public class,
ahí tenemos que hacer la importación de todas las clases que nosotros querramos utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver algunos paquetes de Java, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Nosotros hacemos import, tenemos aquí nuestro paquete java.awt y ahí finalmente lo que está en el paquete pues es la clase que yo quiero importar. Hay varias formas de importar, como ustedes también lo vieron en la lectura. Puedo yo importar todas las clases de un paquete poniendo asterisco en vez del nombre de la clase, o si quiero alguna clase en específico, pues poner el nombre de esa clase en específico, perdón, poner el nombre en específico de esa clase. Puedo usar el asterisco para decir todas o los nombres específicos en la clase. ¿Qué es lo que yo debo utilizar? Mi recomendación es la siguiente. No importes todo el paquete, no utilices el asterisco, importa las clases en específico. Porque si tú importas las clases en específico, estás ayudando al compilador que no tenga mucho trabajo. ¿Ya? Así que aquí más bien, si yo solo voy a necesitar, por ejemplo, escáner, nada más la clase escáner, entonces importo solamente la clase escáner. No voy a importar todas las clases que están dentro del paquete de escáner. Importar solo lo específico es una buena práctica, no hacer una importación de todo, porque eso de ahí el compilador le está dando trabajo, porque él lo que tiene que hacer es como vincular todas las clases que tú le especifiques aquí. Entonces si tú le dices todas, él como que se traería todas en la compilación, pero realmente no usas todas. Entonces las importaciones, hacerlas en específico es mi recomendación. Sin embargo, puedes optar por el asterisco. ¿Y cuándo debes optar por el asterisco? Cuando ya ves que estás utilizando prácticamente todas las clases de un paquete, entonces en vez de estar haciendo varios imports, ahí utiliza el asterisco. Entonces ahí va la recomendación. Utilizar el asterisco cuando estás utilizando todas las clases y cuando estás utilizando solamente clases en específico, hacerlos individualmente o específicos los imports. Bien, aquí está un ejemplo. Uy, perdón. Se cayó acá. Bien. Se cayó un ratito, espérenme, chicos. No. Ya, ahora sí. Se cayó acá un objeto. Bien, entonces, aquí está un ejemplo de cuando importamos Scanner, ¿verdad? Estamos haciendo la importación específica de la clase Scanner que está dentro del paquete Java Util. Aquí sí tengo que hacer la importación. ¿Por qué? Porque primero Scanner no está en JavaLang, ¿verdad? Entonces, si Scanner estuviera en JavaLang, no tendría que hacer la importación. Como Scanner no está en JavaLang, tengo que hacer la importación de javautil.scanner. Esto hacerlo, ojo, las importaciones se hacen antes de la declaración de la clase, es decir, antes de decir public class. Muy bien. En Scanner ya lo hemos visto, esto está aquí en los slides, ya lo vimos antes en la clase que tuvieron que revisar, y por lo tanto aquí ya simplemente lo tienen aquí en los slides. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre paquetes? Vamos a verlo ahora en NetBeans. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces ahora, déjenme ver, ¿está habilitado el audio? Sí, ya. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a organizar nuestro proyecto. Como nosotros vamos a crear clases, ¿verdad? Vamos a organizar nuestro proyecto también en paquetes. Es una buena práctica, como ustedes pudieron ver,
Organizar nuestras clases en paquetes tiene algunas ventajas. Lo vamos a hacer que en este caso el compilador no tenga que trabajar mucho cuando queremos hacer un cambio en una clase, sino que tenemos varias clases y organizadas en un paquete. Entonces los cambios van a ser simplemente muy específicos en cada clase, por lo tanto no hacemos trabajar al compilador demasiado. Entonces también organización, porque clases con un propósito específico se organizan dentro de un paquete. Entonces, ¿cómo vamos a crear un paquete? Primero aquí en NetBeans nos vamos a ubicar en la parte que dice Source Package. Aquí le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar New, y cuando queremos crear un paquete le damos Java Package. Esto nos va a permitir crear un paquete, y aquí lo que tengo que especificar es el nombre del paquete. Como ustedes pudieron también apreciar en la lectura previa, la convención, que quiere decir las buenas prácticas, no la obligación de la sintaxis de Java, nos indica que debemos poner como nombres de paquetes el dominio de la organización para el cual trabajamos al revés, ¿no? Esto también ya lo vimos en la clase pasada, un poco, le dimos una introducción a los nombres de paquetes, y también esto también nos pedía la creación de un proyecto con Maven. Cuando nosotros creamos un proyecto con Maven, cuando ponemos el group ID también es común poner el nombre del dominio al revés, porque eso ya crea el primer paquete por default de nuestro proyecto, que es este de aquí. Entonces ahora vamos a crear otro paquete. Ese, por ejemplo, edu, spol, ahí está el dominio al revés, ¿verdad? Y aquí ya tengo que ponerle, como quien dice, el último folder que va a contener. O sea, ese edu spol vendría a ser los folders previos, y aquí tengo que poner el nuevo folder que va a incluir mi paquete. En este caso, puedo yo también poner aquí .util, puedo usar como los mismos nombres que utiliza Java, puedo poner .lang, puedo poner .io. Sin embargo, en los proyectos vamos a ver que nosotros vamos a seguir un patrón de diseño para crear programas, y cuando nosotros creamos las clases y modelamos las clases que representan las entidades de un problema específico, eso se va a llamar modelo. Modelo, ¿ya? Luego vamos a ver ese patrón de diseño. Por ahora, las clases que nosotros creemos, mi sugerencia es ponerle ese paquete modelo. Si nosotros vamos a crear clases que van a ser como procesamientos de datos, unas clases que van a convertir, a transformar información de un formato a otro, ese paquete generalmente lo llamamos util, ¿ya? O sea, no son clases que tienen que ver con el problema, sino que más bien van a ser clases que nos van a ayudar a hacer transformaciones, o sea, que nos van a ayudar a hacer una parte operativa. Entonces, ese paquete generalmente se llama util. Son clases de utilidades, ¿ya? Que no tienen que ver con el problema. Las clases que tienen que ver con el problema, es decir, si yo estoy, por ejemplo, una compra y venta de carro, va a ser el vehículo, va a ser el comprador, va a ser el vendedor. Esas clases de ahí las voy a poner en el modelo, ¿ya? Entonces, vamos a crear aquí nuestro paquete model, y como ustedes pueden ver aquí, se va a crear esta carpeta. Primero el paquete en gris porque no hay ninguna clase creada en este paquete, ¿verdad? Pero si nosotros creamos aquí ya, por ejemplo, la clase vehículo, vamos a seleccionar ese paquete, vamos a poner vehículo. Vamos a suponer que estamos haciendo un sistema de compra y venta, ¿ya? Y entonces ahora la clase de vehículo va a estar dentro del paquete model. Aquí viene también otro keyword muy importante. Las clases que pertenecen a un paquete, como por ejemplo vehículo pertenece al paquete sedu spol model, tienen que tener en su primera línea de código la sintaxis package. Package le indica a qué paquete pertenece esta clase. Esta clase vehículo pertenece al paquete sedu spol model. La clase main que tenemos acá, package, pertenece a sedu spol hello world. La primera línea siempre de una clase que pertenece a un paquete es esta sintaxis package y el nombre del paquete al que pertenece. Luego de eso vienen las importaciones que tú quieras hacer, y luego de eso viene el public class de la clase. Así es la estructura. Primero package, luego los imports que quieras hacer para tu clase, y luego ya la declaración de la clase. Como también lo decía la lectura,
yo puedo tener otra clase vehículo que se llame vehículo, pero en otro paquete. No pueden haber clases con el mismo nombre en el mismo paquete. No es posible. Pueden haber otra clase que se llame vehículo, pero en otro paquete. Sí es posible. Entonces, prácticamente la composición de una clase es su paquete y su nombre de clase, digámoslo así. También aquí esto de poner el formato de paquetes, subpaquetes, es también como un tema de organización. Nosotros aquí en el NetBeans también tenemos una vista que se llama Files. Esta vista de aquí nos muestra cómo realmente están creados los archivos de mi proyecto, como si estuviera en el explorador de Windows. Y vamos a ver que aquí él nos va a decir, pues si yo abriera la carpeta Hello World, voy a tener la carpeta SRC Target. Recuerden que en el Target se va a generar todo lo que yo produzco con mi proyecto, y en el SRC están todas mis fuentes. Y aquí en la carpeta main, Java, miren que aquí va a estar los paquetes que yo creé con las clases que yo creé en archivos.java. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí ese, miren la jerarquía que se crea. Dentro de la carpeta S está edu, dentro de edu está spol, y dentro de spol están los dos paquetes que tengo, los últimos nombres, ¿no? Hello World y Model. En Hello World tenemos al main, en Model tenemos vehículo. Entonces, el crear con estos puntos el nombre del dominio al revés, lo que está haciendo es crear carpetas y subcarpetas, y el paquete al final es eso, nada más una forma de organizar en carpetas y subcarpetas las distintas clases que yo voy a utilizar. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Profesor, tengo una pregunta. Adelante. Entonces, prácticamente el Hello World es un paquete, pero este se El crea, Hello World es un paquete. Ajá. este Esto es un lo paquete crea el mismo Java. que lo crea el proyecto de Maven que hemos creado, así es. Ya nos lo crea el proyecto de Maven, sí. Esto es un paquete, correcto. Listo, perfecto. O sea, nosotros creamos ese paquete para poner nuestro main. Ese fue el primero que tuvimos que crear. Así, ese es el primer paquete que nos crea el proyecto, y ahí vamos a poner la clase main y ya nuestras clases que representan el modelo. Recuerden que modelo significa todas las clases que participan en mi problema. Ya, aquí vamos a poner todas las clases que participan en mi problema. Si yo voy a tener unas clases que van a hacer algunas transformaciones de datos, algunas operaciones específicas, tendría que crear otro paquete para temas de organización y poner ese do-spol util, o sea, como que van a ser mis clases de utilidad. Eso les va a ayudar bastante a su proyecto. Ya vamos a ver que el patrón de diseño que vamos a seguir, también vamos a crear vistas y controladores, esos serían los otros paquetes que vamos a crear. Pero por ahora vamos por lo básico, empecemos por el modelo. ¿Ok? Bien, preguntas hasta ahí. Bien, entonces veamos ahora. Ahora sí, más estudiantes. Por fin vamos ahora a revisar la clase. Ya con esto tenemos toda la sintaxis necesaria de Java, ¿verdad? Por lo tanto, ahora sí vamos a revisar cómo definir una clase, cómo instanciar un objeto. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Vamos a darle un poquito con la clase. No, vamos. La de vehículo también la voy a usar, pero voy a empezar primero con la clase que a ustedes les gustan, con la clase Pokémon. Así que vamos a crear aquí dentro del modelo la clase Pokémon, ¿verdad? Y obviamente, ojo que el NetBeans les ayuda bastante. Recuerden que estas podrían ser unas preguntitas, ¿no? ¿Verdad? A veces de revisar código, que vean una clase que está dentro de un paquete y no tiene la instrucción package, eso es un error. Miren que de hecho y aquí el NetBeans ya lo advierte. Él dice, hey, aquí no hay paquete, incorrect package. Porque si una clase está dentro de un paquete, la primera línea de código que debe tener es package y el nombre del paquete. Esto de acá es comentario, pues no. Recuerden que los comentarios no se compilan ni tampoco se interpretan. Muy bien. Entonces vamos a crear la clase Pokémon, y dentro de la clase Pokémon vamos nosotros ahora a crear las características, propiedades o atributos de esta clase. Recuerden que cuando nosotros estamos definiendo una clase, estamos definiendo la plantilla. Solamente vamos a definir los atributos y los comportamientos. ¿Cómo se llamaba el concepto que ponía en una sola unidad los atributos y los comportamientos? ¿Cómo se llamaba ese pilar?
que ponía los atributos y los comportamientos en una sola unidad. Encapsulamiento. Encapsulamiento, muy bien. Entonces la clase es una forma de precisamente encapsular. La clase va a ser, en este caso en el lenguaje de programación, la forma en cómo vamos a encapsular esos atributos y comportamientos en una sola unidad, en este caso en la plantilla. Bien, entonces vamos a ver, vamos a poner características de este Pokémon. Tenemos aquí el nombre del Pokémon. Lo vamos a poner como string, ¿verdad? Vamos a poner el tipo. Vamos por ahora en mi modelo, esto va a depender del problema. Por ahora en mi modelo, que yo estoy ahorita haciendo el Pokémon, en la clase que estoy haciendo el Pokémon, voy a permitir que el Pokémon solo tenga un tipo. Por ahora, solo como ejemplo, ¿no? Yo sé que el Pokémon puede tener varios tipos, pero todavía no hemos visto cómo modelar ese varios. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a quedarnos con el Pokémon es solamente de un tipo. Yo sé que en la realidad que el Pokémon tiene varios tipos, pero todavía no hemos visto cómo modelar el varios. Bien, también vamos a ponerle aquí unos puntos de combate. O sea, esos son como los puntos de combate y vamos a ponerle, no sé, la vida. O sea, una cosa es cuánto tiene en ataque y otro es como que su vida, cuánto tiene de vida. ¿Ya? Vamos a modelarlo así. Sencillo. Ya después, cuando vemos que la clase la podemos hacer, le podemos agregar más cosas. Bueno, primero, cuando estamos modelando una clase, como esta de aquí, vamos a identificar algunos keywords. Recuerden que cuando creamos la clase, automáticamente el Netbeans nos pone el public class y el nombre de la clase. Recordar que el nombre de la clase tiene que ser conforme al nombre del archivo Java, el archivo fuente. Ahora, el public es un modificador de acceso. ¿Qué significa un modificador de acceso? Al poner esta clase en public, quiere decir que puede ser utilizada por cualquier otra clase, por cualquiera, ya sea que esté en el mismo paquete o en otro paquete. Miren, por ejemplo, el main está ahorita en otro paquete, ¿no? ¿Verdad? No está en la paquete model, está en el paquete Hello World. Nuestra clase, al ser pública, la puede utilizar cualquier clase que esté en el mismo paquete o en cualquier otro paquete. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí hemos definido los atributos, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a revisar, sí, preguntas. ¿Dentro de un paquete puede haber otro paquete? O sea, ¿hay subpaquetes o solamente clases? Solamente clases. Okay, Dentro de un entonces, paquete solamente clases. ¿y cómo empaqueto paquetes? ¿O no se empaquetan paquetes? No, porque ya el paquete aquí es como una secuencia de carpetas, una jerarquía de carpetas. Entonces aquí es ya como que estaría una carpeta dentro de otra carpeta, como lo viste en Files. Sí. Ya, entonces ya aquí al final estos puntos que separan cada palabrita, al final es una carpeta. Okay. Entonces tú ya decides ese nombre de subcarpetas que le vas dando, pero por convención es el nombre de dominio. Al revés. Ajá. Al final el paquete lo que va a tener es clases. Ya no otro paquete. Claro, pero tú creas el paquete de model para poner cosas que tienen que ver con modelos, ¿verdad? Así es. Y ahí creas otros paquetes como util para poner utilidades. Ajá. O clases que dan utilidad. Y después de eso, el main, ¿dónde lo pones usualmente? En otro... Aquí, cuando tú creas el proyecto, recuerda cuando tú creas el proyecto... Claro, pero tú lo llamas a ese paquete como tu paquete principal, algo así, tu paquete principal, sí. Tu paquete, este de aquí se llama realmente paquete default porque es el creado por el proyecto. Ok, ya. ¿Verdad? Entonces este paquete es como el paquete default creado por el proyecto. Ok, ya, perfecto, gracias. Listo. Bien, entonces aquí hemos definido los atributos. Muy bien. Aquí mucho ojo con esto, estimados estudiantes, porque aquí voy a dar intro con otro keyword que también está en los slides, ya lo vamos a revisar. Ese otro keyword, recuerden, el public es un modificador de acceso. Ese modificador de acceso se puede aplicar a cualquier miembro de la clase. Y aquí introduzco que es un miembro, porque así está en los libros, lo van a encontrar como member class. Ya.
¿Qué son los miembros de la clase? Los miembros de la clase son los atributos y los comportamientos. Esos son los miembros de la clase. En otras palabras, son los componentes de la clase, ¿no? Los atributos y los comportamientos. Los members, eso se llaman los members, ¿ya? Los miembros. Entonces, el modificador de acceso lo puedes aplicar a cualquier miembro de la clase. Aquí, estos atributos que yo ya he puesto aquí del Pokémon, ya tienen un modificador de acceso. Ese modificador de acceso se llama el modificador de acceso default. No está puesto específicamente, ¿no? ¿Verdad? No lo he declarado, no he puesto aquí ninguna palabra, ningún keyword. Cuando no pongo ningún keyword, ningún modificador de acceso, el modificador de acceso que está actuando es el modificador de acceso default. Default. ¿Y qué significa ese modificador de acceso? Ese modificador de acceso le da permisos a este miembro de la clase para que sea accedido únicamente por aquellas clases que están dentro del mismo paquete. Repito, el modificador de acceso default les da acceso a aquellos miembros de la clase para aquellas clases que están dentro del mismo paquete. Es decir, vehículo, si yo creo aquí dentro de la clase vehículo, creo un Pokémon, yo voy a poder acceder al atributo nombre, tipo, PC y vida, porque estos atributos ahorita tienen el modificador de acceso default. Pero si yo voy al main y en el main creo, voy a borrar esto, si en el main creo un objeto Pokémon, no voy a poder acceder a los atributos nombre, tipo, puntos de combate y vida. ¿Por qué no puedo acceder? Porque esos atributos tienen ahorita el modificador de acceso default y el modificador de acceso default solo me permite acceder a aquellos miembros desde clases que están en el mismo paquete. Como main está en otro paquete, no puede acceder a esos atributos. Entonces, si ustedes se recuerdan, aquí está actuando el default. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ver en contexto. No. Si ustedes también recuerdan, el encapsulamiento también buscaba proteger. ¿Qué cosa buscaba proteger también el encapsulamiento? Recordádmelo. ¿Se acuerdan? Yo les hablaba que el encapsulamiento también buscaba proteger algo. Y les di un ejemplo. Los estados. Muy bien. Buscaba proteger los estados. ¿Qué eran los estados? Los estados eran los valores que yo le podía dar a los atributos de ese objeto. El encapsulamiento buscaba protegerlos. ¿Y buscaba protegerlos de qué? De un mal uso. Y había puesto un ejemplo. Les dije, chicos, no hay el asiento con carros con número de asientos negativos. No hay el carro con potencia negativa. Buscaba proteger los estados. Entonces, aquí interviene el otro modificador de acceso que vamos a revisar. El otro modificador de acceso es el modificador de acceso private. El modificador de acceso private impide que puedas acceder a ese miembro, ya sea desde otra clase que está en el mismo paquete o desde otra clase que está en otro paquete. Y es una buena práctica que los atributos de la clase tengan el modificador de acceso private. ¿Para qué? Para que ningún objeto pueda acceder directamente a sus atributos. ¿Y por qué se prohíbe, profesor, acceder directamente a sus atributos? Porque si tú permites acceder directamente a sus atributos, le vas a dar la posibilidad de que quien use ese objeto pueda cambiar el estado, y ese cambio del estado no necesariamente es un cambio de estado adecuado, como por ejemplo poner la potencia en negativo. Haciendo negativo. Sí. Entonces, pero tú la clase Pokémon no la puedes usar en main. Sí la puedo usar el main, porque la clase es pública. Es pública, La ya. clase es pública. Pero los atributos son privados ahora. Y los atributos son privados, así es. Y antes de poner privado ahí, eran package. O sea, se puede usar en todo. Eran package, correcto. Ese package es default. Ajá.
Que sean package significa que los podías alterar desde otro punto del paquete. Desde otra clase que esté en el mismo paquete. Por ejemplo, desde vehículo yo puedo aquí crear un Pokémon y sí podía acceder a los atributos. Y podías cambiarlos como tú quieras. O Y sea, podía acceder a cambiarlos ellos. como yo quiera. Podía cambiar los estados, no. Lo que se puede cambiar es los Claro. estados. Los estados. Pero si ahora el Pokémon es privado, cuando lo usas cuando usas la clase en otro, o sea, en el main, por ejemplo, ya no vas a poder acceder a cambiar ningún estado. No voy a poder cambiar ningún estado directamente. Ya vamos a ver que sí debemos dar esa funcionalidad, porque, por ejemplo, si a un Pokémon yo le pego, disminuye su vida, ¿no? Claro. Entonces hay que cambiar de ley su estado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto de aquí, considerarlo cuando ustedes creen una clase. Primero, poner sus atributos en privado. Y el por qué ya lo estoy explicando. El por qué es porque ustedes protegen de esa manera el estado. Van a que no sean modificados de una mala manera. Ya vamos a ver que necesitamos brindar algo más también para proteger, porque por ahora los atributos ahí están en privado. Pero miren que ya estoy dando el intro a modificadores de acceso. Public, private, default o package, que es lo mismo, default o package. Ahora, esos modificadores de acceso, ese es su ámbito. Public, cualquier clase puede utilizar. Private, no puede utilizarlo otra clase, así esté en el mismo paquete o en otro paquete. Y default o package, que es lo mismo, está dentro del mismo paquete. Una clase que esté dentro del mismo paquete sí puede acceder. Ya, nos falta otro modificador de acceso, pero eso lo vemos cuando vemos herencia. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, con esto de aquí, miren que ya he definido una plantilla, ¿verdad? No he definido todavía comportamientos. Ya vamos a los comportamientos. Así que primero, paso a paso. Entonces, vámonos al main, ¿verdad? Y aprovechemos y repasemos. Aquí yo voy a crear un objeto, aquí en el main voy a crear un objeto Pokémon. ¿Sí? Voy a crear un objeto Pokémon. No tengo importado la clase Pokémon y sí necesito importarla. ¿Por qué? Porque Pokémon no es una clase que está en Javalan. Si estuviera en Javalan, ya no necesitaría importarla, pero no está en Javalan, es una clase que está en un propio paquete mío. Entonces lo primero que vamos a hacer es importarla. Entonces vamos a importar, porque si no, no la podría utilizar. Entonces vamos a importar ese do spoil modelo Pokémon. ¿Ok? El warning me dice que no la he usado, ya la voy a usar, así que tranquilo, Necvins, ya voy a usarla. Eso también es una mala práctica, tener imports de clases y no utilizas esas clases. Muy bien. Ahora, veamos. Aquí en el main vamos a crear un objeto. Miren que la clase ya está definida. Vamos a crear un objeto. Vamos a crear un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Primero, el objeto, viéndolo aquí en código, es una variable en código. Viéndolo como código, es una variable. Entonces, como variable, tengo que yo decirle de qué tipo de dato es. Esta variable va a ser de la clase Pokémon. Vamos a ponerle P1. Este nada más es el nombre de la variable de este objeto. Ya. Cuando yo declaro la variable, esta variable declarada, nada más está declarada, al igual que hacíamos las primitivas, poníamos in x, solo estaba declarada, ¿verdad? Pero de ahí no tenía nada más. O sea, existe No un tenía, Pokémon P1. todavía no, solamente he declarado la variable Pokémon P1, todavía no la he inicializado, al igual que las variables primitivas, como por ejemplo cuando decía in x, solo está declarada la variable, pero no tiene ningún valor. Igual acá, si yo declaro el Pokémon P1, ¿verdad? Solo está declarada, pero no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces ahí yo solo he declarado el objeto, solo he declarado la variable que va a tener el objeto, pero todavía no tiene memoria, todavía no tiene ningún valor. Ahora, de igual manera aplica la misma teoría para las variables primitivas. Aquí está declarada la variable y su valor lo puede obtener ya sea tú poniéndole un valor o captándolo, ya sea de por teclado, ya sea captando esta información de un archivo, ¿verdad? Este objeto podría obtener su valor. ¿Ya?
Entonces, la forma en cómo nosotros se inicializamos, cómo le podemos dar un valor inicial a este objeto, es mediante una función que se llama constructor. De hecho, el constructor es el comportamiento de una clase que permite inicializar los atributos de una clase. Entonces, ¿cómo se utiliza un constructor? El constructor es una función. Yo no voy a decir P1 es igual a 10. No puedo hacer eso porque 10 es un entero y esta variable P1 no es de tipo entero. Esta variable P1 es de tipo Pokémon. Entonces, la forma de inicializar un objeto es mediante la invocación del constructor. Y esa invocación del constructor lo vamos a hacer con la palabra reservada new, que lo que hace es precisamente el keyword new, lo que dice es crea memoria. New lo que hace es crear memoria. Crea un espacio de memoria donde en ese espacio de memoria tú vas a crear las variables que están definidas en la plantilla Pokémon. Entonces, nótese que esto es una función. Esa función se llama constructor. Esa función tiene el mismo nombre de la clase y puede recibir argumentos. Ya vamos a ver cómo cambiar. Pero miren que esta función existe en la clase implícitamente. Miren que yo en la clase no definí esa función. Aquí no hay en ningún lado esa función Pokémon, paréntesis. No hay en ningún lado, ¿verdad? No hay en ningún lado aquí en la plantilla esa función. Sin embargo, la puedo usar esa función, porque esa función que se llama constructor existe en las clases implícitamente. Este se llama el constructor implícito, tal cual como está ahí. ¿Y qué es lo que hace esto de New Pokémon? Sí, dígame, señor De Castro. Otra vez. No, tranquilo, pregunte. Usted cuando pone Pokémon al comienzo del código, usted empieza, o sea, usted pone que P1, que va a ser su variable, ¿cómo le llama eso? Esto, clase, esto, Claro, variable. lo que haces con esa variable es... Lo que pasa es que Java es un lenguaje tipado. Entonces, toda variable tengo que decirle de qué tipo de dato es. Es tipo de dato Pokémon, ¿verdad? Esta variable P1 es de tipo de dato Pokémon. Y eso ya Así está es. marcado, o sea, va a tener que llevar un Pokémon adentro P1. Va a tener que llevar un Pokémon P1 adentro. Sí, porque es de tipo Pokémon. Sí, claro. No, lo que digo es que después poner P1 es igual a New Pokémon. Es necesario hacerlo, pero es también lo único que se puede hacer con eso, ya que ya dijiste que era un Pokémon, ¿verdad? Así es. Es lo único que puedo hacer eso porque este es de tipo Pokémon. Ya. Eso, nada, quería ver porque el lenguaje como que te pide que le pongas que es un Pokémon antes y después te pide que construyas ese Pokémon también con una función. Entonces, Ajá. como que Ajá. tienes que hacer ambos para que realmente hacerlo, si no, no haces Sí. nada. Por ahora. Quiero que lo entiendas así por ahora porque cuando veamos polimorfismo, vas a ver que yo puedo decir aquí animal A1 es igual a new gato. Pero cuando veamos polimorfismo. Ok, Así que claro. por Está bien. ahora Por está ahora bien tú lo que dices. Si yo digo Pokémon P1, mi variable es de tipo Pokémon, tengo que inicializarla con el constructor de Pokémon. Yeah. Bien, entonces, a ver, aquí me voy a ir a un gráfico porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Así que esto de aquí, porque hay que entender lo que hace el constructor. Yo les puedo decir si eso es un constructor, pero si no saben qué es lo que realmente hace en memoria, va a ser muy difícil que luego lo entiendan. A ver, la Java Virtual Machine divide la memoria en dos espacios. El un espacio es el stack, así se llama, y el otro espacio es el heap. ¿Sí? O sea, la Java Virtual Machine, la memoria que tiene para tu programa, la divide en dos espacios. Una parte para el stack, una parte para el heap. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, inx igual a 10, cuando creo una variable de tipo primitiva, esa variable de tipo primitiva se crea en el stack y lo que dice es, a ver, x tiene el valor de 10. Si yo luego digo int y y igual a x, entonces creo la variable y que va a tener el valor mismo de la variable x.
todo lo que sean variables locales, variables primitivas, se crean en el stack. Pero cuando yo digo Pokémon P1 es igual a New Pokémon, ¿qué es lo que ocurre? Primero, el new lo que va a hacer es crearme un espacio de memoria en el heap. Con los atributos que están definidos en la plantilla. ¿Cuáles eran los atributos que están definidos en la plantilla? ¿Se acuerdan del Pokémon? Vida, Vida, tipo, puntos de combate, nombre y tipo. ¿Ya? Entonces, el new se encarga de hacer esto, de crear en el heap los atributos que están definidos en la plantilla y a esos atributos darle un valor, que ese valor se llama el valor default de los atributos. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les dije, este slide todavía no lo vamos a ver, porque necesito primero que ustedes primero aprendan a hacerlo, la inicialización, la asignación de valores de una variable, y ya después vemos este slide. Este slide de aquí, ¿no, verdad? Aplica, ay, si le di, no, quiero mantenerlas. Se me borraron, no importa, las vuelvo a dibujar. A ver, este slide de aquí, aquí quiero que este te presentes. Ok, este slide de aquí, las variables primitivas tienen lo que se conoce como un valor por default. Pero este valor por default no aplicaba cuando yo estaba creando, por ejemplo, el programa del área, del círculo, del perímetro. No es que yo cuando creo un inX, porque eso es un error, ya la X tiene un valor por default. No, la X no tiene ahí un valor por default si creo la X. Así que cuidado, piensen que ahí la X ya tiene un valor por default. La X ahí no tiene ningún valor y lo puse en el vídeo y les dije que si ustedes crean una variable y no le dan ningún valor, van a tener un error que dice que esa variable no tiene un valor. Así que cuidado con confundirse con esto de los valores por default. Los valores por default tienen su injerencia en el momento en que se utiliza estas variables dentro de un constructor. El constructor, en el momento en que se crea la plantilla, en el momento en que se crea en el heap esa plantilla, le va a asignar los valores por default a esas variables. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores por default? Los valores por default son, en este caso, para las primitivas, como pueden ver, son el 0. Para el byte, el 0. El short, el 0. Para el int, el 0. Para el long, el 0. Para el float, el 0.0f. Para el double, el 0.0. Para el char, es el carácter nulo representado por U00. Para un booleano es falso. Y para cualquier objeto, el valor default es nulo. Dentro de los objetos están los strings y cualquier objeto de cualquier clase. String, vehículo, arrays, cualquier clase, si yo tengo un objeto de esos dentro de mi plantilla, el valor por default va a ser nulo. ¿Ok? Entonces voy a regresar a mi slide. Eso es fácil de aprenderse los valores por default porque en todos los primitivos, como pudieron ver, es el 0. El carácter nulo para el char y para los que son objetos es nulo. Bien, entonces regreso. Voy a volver a dibujar. Entonces, recuerden, la memoria está dividida en dos partes, el stack y el heap. Entonces, cuando yo digo new Pokémon, lo que estoy diciendo es, mira, en el heap crea una plantilla en la memoria, donde aquí esté la vida, los puntos de combate, ¿me recuerdan lo otro? Era el tipo y el nombre. Entonces veamos, la vida, ¿qué tipo de dato era la vida? Numérico. Bueno, no me digan numérico, ya tienen nombres los numéricos. Recuerden que los numéricos hay byte, short, long, int. ¿Qué teníamos? Int. Muy bien.
¿Cuál es el valor default de un int? Cero. Lo acabamos de ver ahorita en el slide. 0. Cero. Puntos de combate. Int. Cero. 0. Tipo. Nulo. Correcto. String. Tipo era un string, entonces su valor default es nulo. Nombre. String. Nulo. Entonces, cuando yo digo new Pokémon, se acaba de crear esto en el heap. Acaba de crear la plantillita con los atributos que están definidos en la plantillita y le acaba de dar los valores default. Aquí recién tienen que ver los valores default. Aquí cuando yo hago new, ahí recién actúan los valores default de los tipos de datos. ¿Ya? Y entonces ese P1, miren lo que va a ocurrir. Vamos a suponer que esto que está creado en el heap tiene la dirección de memoria 101, porque la memoria tiene direcciones. Es la forma en cómo los programas se ubican para que no vuelvan a reusar la misma memoria. Hay una dirección. Entonces vamos a suponer que esta plantillita de aquí tiene la dirección de memoria 101. Entonces, cuando yo digo P1 es igual a ese new, el new lo que encargó de crearse es lo que está acá a la derecha. Cuando digo P1 es igual al new, lo que estoy haciendo es esto, chicos. Estoy diciendo en el stack, va a estar P1 y lo que va a almacenar no es un valor, porque no es una variable primitiva, sino que lo que va a almacenar es la dirección de memoria donde está la plantillita que usa, que es la 101. P1, la variable P1 tiene el pedazo de memoria 101, que es 0000 por ahora. La variable P1 en el stack lo que va a tener como valor es 101, que es la dirección de memoria del heap donde está esa plantilla creada. Y hace su guarda en stack. El P1 está en el stack. Ya, ok. P1 está en el stack y guarda como valor en el stack la dirección de memoria del heap donde está creada su plantilla. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Esa plantilla es única. O sea, ese 101 es como que únicamente para P1. Sí, muy buena pregunta. Por ahora. Mira lo que yo puedo hacer. Por eso es muy importante entender lo de la memoria. Yo puedo hacer esta maravilla. Si yo entiendo la memoria, vas a ver que esto va a ser muy fácil dominarlo. Yo puedo decir Pokémon P2. He creado una variable P2 de tipo Pokémon. Y puedo decir esto. P2 igual a P1. ¿Y what? Profesor, ¿qué está haciendo ahí? Si tú entiendes lo de la memoria, yo estoy haciendo esto. Ay, perdón. Que esta pluma se me desactiva. Ya. Yo estoy haciendo esto. P2 va a tener lo que tiene P1, porque eso es lo que hace el operador de asignación. Entonces estoy diciendo P2, lo que va a tener es lo mismo que tiene P1. ¿Qué tiene ahorita P1 como valor? 101. 101. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo esto de una manera abstracta, porque eso es lo que estamos viendo ahorita la memoria, estamos viendo lo importante de la memoria, que hay un poco de cosas más que hay en la memoria, P1 referencia a este espacio de memoria y P2 está referenciando a este mismo espacio de memoria. Entonces ahora, o sea, lo que quiero saber también, después de que pones que P1 es igual a P2, o P2, perdón, No, P2, puse P2 igual a P1. que P2 es igual a P1, entonces si tú haces cambios en P1, ¿los cambios se van a efectuar también en P2? Correcto. Ok, para siempre. Correcto, porque están apuntando al mismo espacio de memoria en el heap. Ok, a pesar de que tú dijiste P2 igual a P1 antes de los cambios que estás haciendo. Correcto. Okay, es que están apuntando al mismo espacio de memoria en el heap. Claro, no, lo que estoy diciendo es que eso es lo que estoy entendiendo, claro. Sí, así es. Los cambios siempre van a estar presentes en tanto P2 como P1 porque ambos tienen el mismo contenido. Ambos tienen el mismo contenido. Apuntan al mismo espacio de memoria en el heap. Claro, ambos, y si haces cambios en los que tú pones el código P2,
o la variable P2 van a afectar a lo que tiene Van P1. a afectar, así es. Si afectan al heap, mucho ojo, si afectan al heap, entonces esos cambios van a afectar pues a P1 y P2, porque están referenciando al mismo espacio de memoria. Si yo cambio la vida, en vez de 0, le pongo ahora la vida 10, tanto P1 como P2 tienen vida 10. De hecho, P1 y P2 son lo mismo, porque están apuntando al mismo espacio de memoria. No es un objeto nuevo, es el mismo objeto, solo que está referenciada con otra variable. Entonces vamos a ver, ojo con eso, chicos, porque esas son las preguntas que te van a poner teóricas en alguna lección o en algún examen, porque tienes que dominar esto. Entonces, si tú realmente lo que querías es que P2 sea otro objeto, otro espacio de memoria, porque va a ser otra plantilla con otros valores, va a ser otra instancia, y miren que aquí ya viene el otro concepto que era que cada instancia era independiente de su estado. Entonces, si tú quieres que P2 sea una instancia independiente con un estado independiente del estado de P1, entonces no debías haber hecho eso, pero sin embargo te explico que se puede hacer, sino que lo que tenías que haber hecho era, ¿qué tenías que haber hecho? Inicializar P2. ¿Cómo inicializabas P2? Decías, P2 es igual a ¿qué? A new Pokémon. Utilizabas el constructor. Entonces, el constructor, ¿qué es lo que hace? Miren, ¿qué es lo que hace este new Pokémon? Este new Pokémon lo que hace es crear un espacio de memoria en el heap. En base a la plantilla que tú le estás diciendo ahí, tú le estás diciendo la plantilla va a ser Pokémon. ¿Y qué tiene la plantilla Pokémon? ¿Cuáles son los 4 atributos? Vida, puntos de combate, tipo, nombre. Con valores default. ¿Cuáles son los valores default de esos atributos? De vida el 0, de puntos de combate el 0, de el tipo nulo y el nombre nulo. Entonces, y en el stack, ¿qué va a tener en el stack la variable P2? ¿A qué espacio de memoria va a referenciar? 102 o 102. Ajá. Bueno, esto va a depender, la memoria generalmente va a depender, no se asigna secuencial las direcciones, pero vamos a abstraernos. Si este fuera el espacio 102, entonces él aquí va a tener 102. Y mira que ahí se pone de manifiesto la independencia de los objetos. Los estados son independientes. Si yo a P2 le cambio su vida, solo estaría cambiando esa parte del heap. Por ejemplo, aquí le pongo vida a 100. No estoy cambiando a todos. Estoy cambiando solo su espacio de memoria. Ok, y como la RAM es memoria temporal, o sea, la memoria es temporal, como que esto cada vez que corres el programa se crea, si se separa y se crea. Así es, se separa y se crea, así es. Bueno, podemos continuar. Gracias, profe. Ok, preguntas hasta ahí, estimados estudiantes. Entonces, miren, aquí tenemos nuevos conceptos. Ya sabemos qué es lo que hace el new. El new lo que hace es crear un espacio de memoria. ¿En base a qué? En base a la plantilla que tú le indiques mediante esta función, que esta función se llama constructor. ¿Qué hace el constructor? Anótalo, porque esos conceptitos son los que te van a preguntar. ¿Qué hace el constructor? El constructor lo que hace es dar valores por default a los atributos que están definidos en la clase. Cada palabrita aquí en Java tiene un significado. El new da memoria, el constructor, ¿qué es lo que hace? Da valores iniciales a los atributos que están definidos en la clase. Entonces, chicos, aquí estamos creando dos objetos. Dos objetos, son dos instancias. ¿Ya? Ahora, aquí viene lo interesante, profesor, ¿cómo cambiamos el estado? Porque ahorita el estado tiene nada más valores default, ¿no? Estos dos objetos tienen ahorita valores default en su estado, ¿sí o no? Sí, claro. Y probablemente tú no quieras que tenga valores default, sino que quieres que el uno se llame Pikachu, que el otro se llame Charmander,
Que uno sea tipo eléctrico, que el otro sea tipo fuego, ¿verdad? Tú no quieres crear objetos con estados por default. Muy bien. Entonces, aquí viene el otro concepto que podemos hacer en la clase. Entonces, mira, recordar. Entonces, la clase implícitamente tiene esa función, tiene ese constructor que no tienes que escribirlo porque ya está definido implícitamente. Muy bien, ya está definido implícitamente. Sin embargo, tú podrías querer crear un constructor que reciba como argumento los datos que tú quieres darle como valores iniciales a tus variables. Porque miren, este constructor no recibe nada. Así es el constructor implícito. Este constructor implícito no recibe nada. Pero tú podrías necesitar un constructor donde tú a este Pokémon, al P1, tú necesitas pasarle cuál va a ser el valor que va a tomar como nombre, cuál va a ser el valor que va a tomar como tipo, cuál va a ser la vida inicial que va a tomar como vida inicial, cuál van a ser los puntos de combate que va a tener como puntos de combate. Muy bien, entonces tú en tu clase, en tu plantilla, tú vas a definir un constructor. Lo que vamos a hacer es definir un constructor. Entonces, ¿cómo se define un constructor? La forma en definir el constructor es un comportamiento como tal, porque es una función. Entonces, el constructor lo vamos a definir, el constructor primero lo vas a definir con el nombre de la clase, es una función que tiene el nombre de la clase, ¿verdad? Habíamos dicho que las funciones, la clase pasada, obligatoriamente tenían que tener el tipo de dato de retorno, ¿verdad? Pero el constructor es la única función que no se especifica tipo de dato de retorno. El constructor es la única función que no se especifica tipo de dato de retorno. El constructor, al ser una función, al ser un comportamiento, es un miembro de la clase. Entonces, como miembro de la clase, tenemos que darle un modificador de acceso. Entonces, ese modificador de acceso que le voy a dar es public. ¿Qué significa public? Que lo va a poder utilizar cualquier clase que esté en el mismo paquete o en otro paquete. Y a continuación, vamos a poner las llaves. Las llaves, porque es una función, ¿se acuerdan que las llaves denotaban el inicio y el fin de la función? Eso denota el ámbito de esta función. Muy bien. Entonces, en esta función que se llama constructor, miren su característica. Tiene el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Y aquí es una función, aquí vamos a especificar los argumentos que yo quiero recibir en el constructor. Entonces, yo voy a recibir el nombre que le voy a dar al Pokémon, voy a recibir el tipo que le voy a dar al Pokémon, voy a recibir los puntos de combate que le voy a dar al Pokémon y voy a recibir la vida que le voy a dar al Pokémon. Estos valores que yo recibo son los valores que yo le voy a asignar como constructor, son los valores que yo voy a asignar a esta plantilla que se crea en el heap. Porque si yo utilizo el constructor implícito, lo que hace es ponerme los valores default. ¿Ya? Entonces, miren que yo soy aquí el que está definiendo los argumentos que va a recibir el constructor. Los argumentos que va a recibir. Sí. En el constructor vuelvo a poner el tipo de dato que es cada... Sí, cada variable. Y no tiene que llamarse igual, por si acaso, sino que no tiene que llamarse igual que los atributos. No es necesario. Yo podría haber puesto aquí N, P, P y B. No tienen que llamarse igual los nombres de variables. No. O sea, son variables nuevas aparte. Son variables nuevas aparte, así es. No son exactamente estas de aquí. No. Son variables nuevas. Son los argumentos que yo estoy definiendo que recibo en la función, son variables nuevas como tú lo dices. Correcto. Ya, profe, gracias.
Aquí le puse name, vamos a poner el nombre. Estamos ya en español ahorita, nombre. Profesor, ¿Sí? profesor, entonces todas las clases que nosotros vayamos a crear tienen que sí o sí tener especificado el constructor. Sí, correcto. Porque si no lo especificas, el constructor que va a estar es el constructor implícito. Eso, profe. Así es. Muy bien. A ver, y entonces aquí también ya le damos pie un poquito a las funciones. Como no hemos visto muchas funciones en Java, aquí le damos pie. Estos son los argumentos de esta función, ¿no? Lo que recibe esta función. Y dense cuenta que los argumentos de la función también son los variables de aquí, son tipadas. Hay que especificar el tipo de dato que es de esas variables. Si tú tuvieras en Python y haces una función, recordando en Python función, tú solo ponías los nombres de las variables, ¿no? ¿Verdad? Tú solo decías variable A, B, C, D, y ponías tus nombres de variables en los argumentos. No. En Java, todas las funciones, cuando reciben sus argumentos, tienes que especificar el tipo de dato que es esa variable. ¿Y por qué Java lo hace así? Porque como Java tiene una fase de compilación, va a revisar en la compilación si lo que tú estás enviando a esa función corresponde al tipo de dato en el cual está definida esa función, sus argumentos. Muy bien. Entonces, mucho ojo, esto es lo que va a recibir la función. Estos son los valores que va a recibir este constructor. Esos valores que recibe el constructor, esos valores que recibe el constructor, esos argumentos que tú recibes, se los vas a poner a los atributos que están definidos en la plantilla, ¿sí o no? Esa es la idea. Entonces, profesor, ¿cómo ubicamos esos valores que recibes aquí? ¿Cómo se los ubicamos a los atributos de la plantilla? Primero, si tú te das cuenta, no podemos, si nosotros hacemos esto, a ver, profesor, aquí ya me confundí porque no puedo decir nombre es igual a nombre, ¿verdad? Porque ¿cómo diferencio este variable nombre de esta variable nombre? ¿Cómo diferencio el nombre de la clase del nombre del argumento que estoy recibiendo en la función? ¿Sí o no? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Este es el de la clase, el de la plantilla, y este es el que estás recibiendo de la función. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a utilizar un keyword en Java que se llama el keyword this. Anótalo. El keyword this, ¿qué representa el keyword this? El keyword this representa la instancia de la clase, es decir, representa el objeto de esta clase. El this, eso representa el this. El this representa el objeto que está usando esta clase. El this, veámoslo acá en memoria, el this representa el P1 que está usando esta clase. El this representa el P2 que está usando esta clase. En otras palabras, el this dentro de la clase representa el objeto que va a usar esta clase. Repito, el this representa el objeto que está usando esta plantilla. El objeto que está usando esa plantilla es el P1, el P2, el this representa eso. El objeto que está usando la plantilla. Entonces, el objeto que está usando la plantilla va a colocar su nombre, le va a poner el valor que recibe de la variable nombre. Entonces, miren aquí algo también interesante. El this representa el objeto que está usando la plantilla y para poder acceder a los miembros, recuerden que eran los miembros son los componentes de la clase, que son los atributos y los métodos. Para acceder a los miembros utilizamos el punto. Entonces, miren que también se activa, el NetBeans me ayuda con los colores. El verde me está diciendo, mira, es el atributo nombre de este objeto. Le voy a poner el valor de la variable nombre que estoy recibiendo. Punto tipo es igual a tipo.
dis.pc, puntos de combate, igual a los puntos de combate que recibo como argumento, y dis.vida igual a vida, que es la vida que recibo. Preguntas hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Profesor, Sí. es que creo que me estoy enredando. Ajá. A ver, la parte donde está el private, esa es la parte de mi objeto, ¿verdad? Las características que tiene mi objeto. Definidos en la clase, correcto. Ok, y en la parte de abajo le estoy poniendo las variables a mi objeto. Estoy creando una función que se llama el constructor, que es la misión del constructor es inicializar los valores del estado. Acuérdate acá en el stack y el heap, ¿no, verdad? Cuando yo utilizaba el constructor implícito, el que ya viene por default, digamos en la plantilla, ese constructor me ponía los valores default en los atributos. Cuando decía new Pokémon, me ponía esos valores default. El constructor que yo estoy creando ahorita, esa función que estoy creando ahorita, yo le voy a pasar valores y va a poner esos valores aquí, en el momento en que yo lo utilice a ese constructor. Ok, gracias. Vamos a verlo primero en acción, tal vez eso te pueda dilucidar un poquito. A ver, miren, este constructor es una función. Va a recibir argumentos. Tú decides qué argumentos recibes. Esos argumentos son los valores que lo va a proveer quien use esta plantilla. Esos valores que provees se los va a poner a los atributos de ese objeto. Eso es lo que está haciendo aquí el dis.nombre igual nombre, dis.tipo igual tipo, dis.pc igual pc, dis.vida igual a vida. ¿Ok? Y mira, aquí viene otro concepto. Como puedes ver, aquí me está apareciendo un error. ¿Ya? Y tú me dices, pero profesor, antes no apareció un error. Y aquí anota este otro concepto. Cuando tú defines tu propio constructor, el constructor implícito queda anulado. Cuando tú defines tu propio constructor, el constructor implícito queda anulado. Ya no lo puedes utilizar. Sí hay forma de utilizarlo, pero tranquilo, vamos paso a paso. Ya les voy a explicar luego cómo utilizarlo. Entonces, cuando tú defines tu propio constructor con sus propios argumentos, queda anulado el constructor implícito. Ya no lo puedes utilizar y eso es lo que te dice aquí. Ya te está diciendo aquí el compilador, te dice, oye, mira, el constructor que ahorita existe recibe string, in. Y tú no lo estás utilizando así al constructor. Muy bien, entonces vamos a utilizar el constructor que existe. Entonces, veamos, miren, lo que recibe el constructor que he definido. Recibe el nombre, el tipo, los puntos de combate y la vida. Muy bien, entonces vamos a utilizar este P1, le vamos a dar el nombre, Pikachu. El tipo, ¿qué tipo es Pikachu? Ahí el señor de Castro que es fanático de Pokémon, eléctrico creo que es, ¿no, verdad? Será. Ya. Los puntos de combate, no sé, 10. La vida, 1000. Este otro Pokémon, pongámosle Charmander. Tipo fuego es este, ¿no? Combate, ¿es más pepudo que el Pikachu o no el Charmander? Sí, profe. Más pepudo, ya, pongámosle 20. ¿Y tendrá más vida que el Pikachu o el Pikachu es más resistente? Póngale menos. Póngale menos, ya, 500. Entonces, mira lo que estamos haciendo ahora.
estamos utilizando ya no el constructor implícito o el constructor default, sino que estamos utilizando el constructor que nosotros definimos. Entonces, ¿qué hace ese constructor? El new sigue haciendo lo mismo. Lo que va a crear es un espacio de memoria en el heap. ¿Conforme qué? Conforme la plantilla Pokémon. Pero la diferencia está ahora en que no va a crearlo con los valores default en las variables, sino que ahora, ¿cómo lo va a crear? ¿Cómo va a crear ese espacio de memoria en el heap ahora? Con los valores que Con los valores que yo les he enviado, así es. Entonces, la vida que le he puesto a P1 es de 1000. Los puntos de combate que le he puesto, 10. El tipo, eléctrico. Y el nombre, Pikachu. Para el 101. Para el 102, ¿qué hace el new? Me crea un espacio de memoria en el heap con las variables que están definidas en la plantilla Pokémon, pero esta vez yo le he enviado los valores y le he dicho, mira, la vida es 500, el punto de combate es 20, es tipo fuego y se llama Charmed. ¿De acuerdo? No me recuerdo la señorita que preguntó ahora último su nombre. ¿Me ayuda? Ginger, sí. Ginger. Sí, muchas ¿Ahora gracias. está más claro? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí, aquí viene la parte donde ya batimos su mente. Si hasta ahí está claro, perfecto. Ahora miren lo que se puede hacer con los constructores. Como ustedes pueden ver en el momento en que creé este constructor, ¿verdad? Anulé el implícito. En Java existe un concepto que se llama anotarlo, porque también lo vamos a revisar, pero ya una vez que ya estoy aquí en este ámbito, sería bueno toparlo. Se llama el concepto de sobrecarga. Sobrecarga. ¿Qué significa el concepto de sobrecarga? Que yo puedo volver a definir la misma función, o sea, con el mismo nombre, pero con una diferente firma. ¿Y qué se refiere a la firma? Es decir, con diferentes argumentos. Y esto va a depender de lo que tú necesites. Por eso es muy importante, chicos, que definan dos cosas. Cuando ustedes están programando en la clase, están programando la plantilla para cualquier objeto que la vaya a utilizar. Aquí están siendo el creador de la clase. Y cuando ya van acá al main o a cualquier otra clase y utilizan sus propias plantillas, están siendo usuarios de sus clases creadas. Entonces hay dos roles, creador de la clase, usuario de la clase. Aquí estamos usando la clase Pokémon. Y acá en la clase estamos creando la clase. Cuando nosotros estemos creando la clase, tenemos que pensar que la estamos haciendo para que la use cualquier persona. Cualquier persona. ¿Ya? Entonces, miren, el concepto de sobrecarga significa que yo puedo volver a redefinir la misma función con el mismo nombre, pero con una distinta firma. Es decir, con distintos argumentos. Yo podría decir como creador de la clase, ok, cuando tú creas, porque miren, eso es el paradigma orientado a objeto. Yo aquí estoy diciendo que este constructor me va a permitir crear un objeto a partir de un nombre, un tipo, puntos de combate y vida que alguien me proporcione. Eso es lo que hace el constructor. Pero yo podría decir esto. Voy a proveer de otro constructor donde solo se especifique o yo reciba como argumento el nombre y el tipo.
Ay, perdón, nombre y el tipo, nada más. Llaves, porque es una función. Y miren, esto se llama sobrecarga. La función tiene el mismo nombre, pero ¿qué tiene diferente? Los argumentos. Acá recibía nombre, tipo, PC y vida. Acá solo voy a recibir nombre y tipo. Entonces, lo que estoy haciendo yo como creador de la clase es brindando una funcionalidad adicional a quien quiera usar mi clase. Estoy diciendo, cualquiera que vaya a usar mi clase puede también crear un Pokémon solo brindándome el nombre y el tipo. Eso es lo que estoy diciendo aquí con el constructor. Cualquiera que vaya a utilizar mi clase puede crear también un Pokémon utilizando nombre y tipo, enviándome nombre y tipo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya le atiendo su pregunta, señor de Castro, para terminar la explicación. Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es precisamente asignar esos dos valores que yo recibo, que son el nombre y el tipo, asignarlos a los atributos de la instancia, ¿verdad? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué pasa con el PC? ¿Y qué pasa con la vida? Y aquí tú tienes que tener claro, el constructor lo que hace es poner esos valores en sus valores iniciales si es que tú no le has puesto valores. Entonces quiere decir que este constructor le va a poner a PC su valor default y a vida le va a poner su valor default. Pero nosotros ahí, Profesor, ahí, pero quizás no podría ser yo, o sea, usar ahí un if y darle yo el PC y la vida dependiendo del nombre y el tipo que me ingrese. Puedes hacerlo, puedes hacer tú esa lógica, no hay ningún problema si es que así tú lo defines como creador de la clase. Pero, o sea, dentro de la función Pokémon sí puedo hacer eso, en la que genera el... Tú puedes decir, a ver, profesor, yo quiero que todo Pokémon que no me haya especificado la vida va a nacer con una vida de 200.000. exacto, eso es lo que iba a decir. Pero ese dis no tiene que ir con un punto. Sí, me comí el punto. Ok. No me comí el Ya, punto. sí, exacto, eso. Y entonces, otra cosa que quería decir también era, esto es como cuando tú tienes una función, por ejemplo, en Python, y ingresabas, o sea, no sé, si ingresas un solo número, por ejemplo, siempre por default era el punto en el que empezaba algo, y si ingresabas dos números era el punto en el que empezaba y el punto en el que terminaba, y si ingresabas tres números era el punto en el que empezaba, el punto medio y el punto en el que terminaba, algo así, se puede hacer. Es No, la no misma función. entendí, no entendí. No Es que entendí hay esa parte. funciones, sí, no necesito un ejemplo. Hay funciones en Python en las cuales tú podías ingresar tal vez un solo argumento, ya que era un número. Y eso automáticamente le iba a tomar por default ese número como, por ejemplo, la función de el slicing, ¿verdad? El Ah, slicing, que tú no, quieres no darle especificaba un tercer argumento y ya tomaba exacto. un valor default. Y si tomabas tres, No, era falso. En Java no existen los valores default en los argumentos, así Ok. como en Python. Aquí no podemos decir, recibimos el tipo y si en caso no me envía el tipo es tal. No, eso no se puede hacer. Pero no lo puedes poner adentro de la función. Adentro sí, claro, aquí tú puedes decir en el constructor, estamos en el constructor, ¿no? Tú puedes decir, ojo que el constructor es como el primer paso para crear un objeto. Esta es la primera función que se debe utilizar para crear un objeto. Entonces, cuando tú estés programando un constructor, tú piensas en el constructor en decir, a ver, el constructor que yo voy a proveer, ¿qué es lo que necesito de quien va a usar esta plantilla? Entonces, si yo solo necesito el nombre y el tipo y yo le voy a poner ya una vida predefinida y le voy a poner unos puntos de combate predefinidos porque dentro de mi problema, cuando nace un Pokémon ya nace con esto de puntos de combate y de pronto cuando ya se va entrenando, que es algo que va ocurriendo a lo largo del programa, va subiendo sus puntos de combate. También lo puedes hacer. Pero en el constructor tú defines con qué valores nace ese Pokémon, digámoslo así. Entonces, claro, tú estás generando la función. Tú estás generando la función, así es. Entonces, cuando creas, y tú me dices, o sea, me estás diciendo que puedes crear varias veces la misma función Pokémon que crea al Pokémon con diferentes requerimientos de argumento. Así es. Y Eso con se tal de llama sobrecarga. y con tal de que sean diferentes y no sean un string, un int, como que vas a poder crear diferentes tipos de Pokémon. Correcto, correcto. Yo podría decir una nada más que recibe la vida.
y ya está. O una que recibe nada más el punto de combate y ya está. Ya es una diferente firma. Claro, entonces por default tú puedes definir como que si es que la persona pone tales argumentos o tales argumentos, se le va a dar este Pokémon, no este Pokémon. Ajá, correcto. Ok. Correcto. ¿Qué es lo que yo Ese es decía el que era constructor. similar al El slicing? constructor es la función que nos va a permitir instanciar un objeto. Si lo quieren ver como el juego, sería la función que nos va a permitir nacer un Pokémon. Hacer nacer un Pokémon. Claro, hacer existir un Pokémon. Ya, a ver, entonces para estar claros, no, ¿verdad? Miren que no he puesto nada en vida y no he puesto nada en puntos de combate. No he hecho ninguna asignación de valor. He respondido sus preguntas y les he dicho que eso es factible, ¿verdad? Pero yo primero quiero que dominen los conceptos y ya luego expandemos ya ese conocimiento a lo que ustedes quieran hacer según sus necesidades. ¿Ya? Entonces, miren que en este constructor solo he dicho, yo voy a crear un Pokémon a partir de un nombre y un tipo. Y solo he hecho dis.nombre igual a nombre, dis.tipo igual a tipo. ¿Verdad? Entonces nos vamos al main y vamos a crear un Pokémon P3 utilizando ese otro constructor. Bien, ahora que ya hemos entendido la parte de la declaración de la variable y la parte de la asignación, podemos hacerlo esto de igual manera como lo hacíamos con las primitivas en una sola línea. Yo puedo hacer Pokémon P3 es igual a new Pokémon y aquí, dependiendo de los argumentos que yo le envíe, se va a utilizar ese constructor. Entonces, el constructor que vamos a utilizar, denme un nombre de otro Pokémon que yo sí ya me he olvidado, disculpen, ya no veo Pokémon hace tiempo. Bulbasaur. No me pueden dar uno más fácil, que no sé cómo se escribe ese. No, yo tampoco. Ponga Dragonite. Squirtle. Puta, Dragonite también es en inglés. Dragonite me suena más fácil. Muy bien. ¿Y el tipo de Dragonite? Dragón, imagínate. Tipo dragón. Ya. Muy bien. Entonces, miren, aquí estoy utilizando una creación de un objeto P3. O sea, el nombre de la variable es P3. Bien. Entonces, vámonos al dibujo del stack y el heap. Entonces, new Pokémon lo que hace es crearme en el heap el espacio de memoria con todos los atributos de la plantilla. Cuidado, chicos, ustedes piensan que como solo estoy enviando nombre y tipo, solo se crea con los dos. No, por eso se llama plantilla, porque todos los objetos que utilicen esa plantilla van a tener los mismos atributos. Es decir, este va a tener vida, va a tener puntos de combate, va a tener nombre y va a tener el tipo. Los 4 atributos. Entonces, ¿qué va a tener en nombre? ¿Qué va a tener aquí en nombre? Dragonite. ¿Qué va a tener en tipo? Dragón. ¿Qué va a tener en vida? Nulo. Ajá, cuidado ahí. Recuerden que nulo es solo como valor default para los que son objetos. Los primitivos nunca pueden tener nulo. Cuidado, caen en esa trampa. Los primitivos, ningún primitivo puede tener nulo. Los únicos que pueden tener nulo son los objetos. ¿Qué es un primitivo? ¿Qué es un primitivo? Video que está en Teams. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Ok, ya, ok. ¿Cuál es primitivo? ¿Cuáles? Dígame, señor de Castro, a ver si vio el video. Los bytes. Byte, short, long, int, double, float, boolean. Y había uno más, ¿no? No, string de ahí ya venía, pero char, ya, no. Char, se me está escapando char. Char. Char es primitivo. Ya, entonces vamos a ver. ¿Qué tipo de dato es vida, chicos? Aquí está definido en la plantilla. ¿Qué tipo de dato es vida? Es un int. Es un entero. ¿Qué tipo de dato es PC, puntos de combate? Int. ¿Cuáles son los valores default de esos primitivos? 0. El 0, muy bien. Entonces, P3 va a estar en el stack y va a hacer referencia a la dirección de memoria 103, donde está ese estado que he creado, donde está esa plantilla con ese estado. 0 en vida, 0 en puntos de combate, como nombre Dragonite y como tipo dragón.
Por favor, chicos, esto de constructor tiene que quedar súper claro. Si esto no queda claro, no podemos avanzar a lo que sigue. Porque si no entiendes qué es entonces un objeto, si te das cuenta aquí en la memoria ya puedes ver los conceptos que habíamos visto. Cada objeto tiene su propio estado. Cada objeto, su estado es independiente. ¿Qué lo hace independiente? Pues miren, lo que lo hace independiente es realmente el espacio de memoria al cual referencia. Profe, una pregunta. Sí. Usted hace un momento dijo que solamente los objetos pueden tener nulo como default nulo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, o sea... El constructor, no es... cuando lo inicializa el constructor lo inicializa a los objetos en ese valor default, en nulo. Pero usted ha puesto en nulo la parte que es... ¿cómo le digo? Un string, eso. Y es que los strings no son primitivos los strings. Sí lo dije en el vídeo. No, sí, pero es que se refirió como si fuesen objetos. O sea, en teoría toda esa clase, o sea, esas plantillas, no son atributos en sí. Estos son atributos de la clase. Es que se había referido básicamente a los strings como objetos. Los strings son objetos en Java. Y no es todo en sí. O sea, un objeto no contiene esos atributos. Es que este objeto string tiene sus atributos. Vas a verlo. Por ejemplo, bueno, lo puedo ver aquí mismo en el constructor, pero eso lo pensaba ver. Profe, el string es un objeto y mira todos los comportamientos que tiene un string. Ah. El string es un objeto. Ya, gracias. Pero el entero no es un objeto. El entero no tiene comportamientos. Mira, por ejemplo, PC no tiene comportamientos. Vida no tiene comportamientos. Y por eso se llaman primitivos. Solo almacenan un valor. Profe, en el primer constructor Pokémon, o sea, si yo en el otro paquete, en el main, yo ponía solo el nombre y el tipo, pero claro, aquí en el constructor también especifico que necesita un int y el otro que es de vida. Si no lo especifico en el paquete de main, en esa clase, no va a pasar nada, se ponen nomás los predeterminados, supongo. A ver, no entendí la pregunta. O sea, tú dices, si no existía este constructor, déjame ver si lo entiendo. Tú dices, si no existía este constructor, podía solo enviar el nombre y el tipo. Creo que es lo que entiendo. O sea, ese constructor se queda así igual, pero en el main, en vez de poner todos, solo pones el nombre y el tipo, no pasa nada. No puedo, porque eso es importante en las funciones en Java. Igual también en las funciones de Python. Acuérdense que cuando ustedes definían una función de Python y ponían 4 argumentos, cuando ustedes la llamaban tenían que enviarle 4 argumentos. Acá es igual, esta función tiene 4 argumentos, entonces tengo que enviarle 4 argumentos cuando la utilice. No puedo enviarle 2, nada más. Porque en Java no existen los valores por default en los argumentos. Y ahí no va a haber una especie de error porque ambas clases con el que ahorita puso usted en comentario, o sea, se llaman Pokémon, no va a pasar nada con los dos. Justamente es lo que dije, ese concepto se llama sobrecarga. Sobrecarga, ese concepto en Java te permite volver a definir la misma función con el mismo nombre, pero con diferentes argumentos, con diferentes firmas. Vale, listo, profe. Sobrecarga se llama eso. Muy bien. Entonces aquí para terminar los constructores. Como ustedes pueden ver, miren que vimos algunos conceptos. Primero empezamos viendo el constructor implícito o constructor default. Miren que ese ni siquiera lo había definido en la clase y ya existía. En el momento en que yo ya definí un constructor, el constructor implícito queda anulado. Sin embargo, sí existe la manera de todavía decir en mi clase que a pesar de yo haber definido mis propios constructores, quiero que el constructor implícito todavía exista. ¿Cuál es esa forma de decir que todavía el constructor implícito exista? Esa forma de decir es volviéndolo a escribir aquí.
Y siendo el constructor implícito, ¿cómo era la forma del constructor implícito? Era un constructor que no recibía nada, ningún argumento, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco vamos a hacer ninguna asignación. Solamente quedaría así. Public Pokémon y sus llaves. ¿Eso qué va a hacer ese constructor implícito? Entonces, ese constructor implícito, ya al ponerlo aquí, ya lo estoy haciendo explícito, ya le da la facultad de que yo lo pueda utilizar. Yo ya puedo decir Pokémon P4 es igual a New Pokémon. Y quiero que me digan ahora, ese P4, ¿qué tendría en el heap? Los valores default. Los valores default. Tendría, ese P4 tendría, ¿qué tendría como nombre ese P4? ¿Qué tendría como valor en su característica nombre P4? Null. ¿Qué tendría como tipo en su característica? Tipo. Null. ¿Qué tendría como tipo, como vida? 0. 0. ¿Y qué tendría como puntos de combate? 0. 0. ¿Estamos? Profesor, Sí. pero ese Pokémon sería como si no existiera, si esto fuese vacío. O sea, si no existiera en el mundo real, ¿te refieres? Claro, Porque sí, o en sea, memoria como sí que, existe, ¿no? En memoria, pero ocuparía los default, o sea, pero no es como los otros que me dan un Pikachu o el otro. Ajá, exacto. Exacto, o sea, no existiría conforme a lo que existe en el mundo real, pero en mi programa sí existe, ¿no? ¿Verdad? Y en memoria también, ¿no? Ok. Un Pokémon existe en el mundo real, pero sí. Ah. O sea, tendríamos aquí vida, puntos de combate, tipo, nombre, vida 0, puntos de combate 0, tipo null, nombre null. Y entonces, por aquí estaría el P4, no importa, la memoria, la verdad, no tiene una secuencia. Esto realmente depende de los espacios de memoria libres. Estaría el 104. Bien. Si toda la memoria está llena, ¿todo se crashea? Sí, claro. Eso se llama un Java Memory Heap. Sale un error. Si en algún momento ustedes llegan a tener un Java Memory Heap, significa que ya no hay espacio en el heap para crear objetos. Está llena. Pero Java tiene un componente que se encarga de hacer limpieza de memoria, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Él limpia la memoria, pero hay ciertas condiciones para que él pueda limpiar la memoria. Por eso es muy importante este diagrama, chicos, porque ustedes así entienden lo que está ocurriendo en memoria, porque así también van a entender lo que hace ese componente de Java que se encarga de ir limpiando la memoria. A ver, entonces, para crashear su mente, como dice el señor De Castro. Profe, ¿me escucha? Dígame. Sí, le escucho. ¿De qué depende que se crashee, o sea, de la memoria del heap? De la computadora, supongo. Que primero, la Java Virtual Machine tiene unos parámetros en lo cual se indica, como es una memoria virtual, no ocupa toda tu memoria física. O sea, tu computadora puede tener 8 GB de RAM, pero la Java Virtual Machine no, entre sus parámetros no dice yo voy a ocupar hasta 8, sino que tiene unos límites. Y es más, esos límites lo podemos ver aquí en el NetBeans, donde el NetBeans nos dice, mira, esto es lo que está ahorita ocupando en memoria tu programa. Y ahí podemos ver que si llega a como que a todo azul, ya estás ocupando los límites. Pero se puede aumentar los límites. Sí se puede aumentar los límites. Y sí se los voy a explicar, pero tranquilo, más adelante. Cómo aumentar los límites de la Java Virtual Machine. Los límites de memoria que utiliza. A ver, entonces, para crashear su mente, ¿es posible hacer esto? ¿Sí o no? Porque, ¿Y qué estaría ocurriendo?
Copiando pedos. O sea, no copiando. Sería una No sobrecarga. copiando. De Cuidado. 5 referencia al espacio de memoria P2. Así es. No es copiando. Habría un P5 que referencia al espacio de memoria P2. ¿Cuál sería ese espacio de memoria P2? 102. 102, correcto. Claro, no es copiar porque si copiaras podrías editarlo y sería independiente, ¿verdad? Así es, no es copiar. De hecho, ese concepto que está ahí, ya así como en las ciencias computacionales se llama una shallow copy, como una copia superficial, que no es una copia deep, no es que estoy copiando toda la plantilla del heap, sino que nada más estoy poniendo es otra referencia a ese mismo espacio de memoria. Es como una shallow copy. Pero bueno. Profe. Sí. ¿Qué utilidad tendría? Ah, ya. La utilidad la vamos a ver en las funciones. Ya la vamos a ver en las funciones, porque así recuerdas como el escáner me daba cuando yo hacía next int, me daba un entero y yo lo asignaba a una variable, ¿verdad? Que al entero no le había dado un valor previo, sino que lo obtenía del escáner. Así también vamos a obtener funciones que nos van a devolver objetos. Y por lo tanto ya no tendría que yo hacer new, porque ya la función ya me devuelve un objeto con memoria. Entonces yo solo lo asigno. ¿Verdad? Porque cuando ustedes leían un entero con escáner, ustedes no creaban primero, y eso les puse en el video, porque ese es el error clásico de los estudiantes. Dicen, int x igual a 0, y luego digo x es igual a scanner.nextInt. No tiene sentido que le hayas puesto primero un valor de 0 si el valor lo va a obtener de la función nextInt. Igual acá. En los objetos van a haber funciones que nos van a devolver ya los objetos con memoria, y por lo tanto yo no voy a tener que primero inicializarlo al objeto, sino que ya lo que me devuelve la función ya es un objeto con memoria, ya es una memoria. Ya es un espacio del heap que me devuelve. Supongo que se va bien con el que se acaba. Sí, bien. Ahora sí, para terminar, una herramienta muy importante que también tienen en el NetBeans, y ahí podemos ir viendo todo lo que ocurre en nuestro código, es la herramienta de depuración o el debug, que también ustedes ya la vieron en Python. Sin embargo, yo les voy a enseñar aquí que aquí podemos ver todo lo que acabo de decir en concepto. Entonces, podemos poner lo que se llama un punto de interrupción cuando queremos depurar nuestro programa. En la declaración no puedo poner un punto de interrupción porque aquí no se está haciendo nada. Prácticamente solo se está definiendo la variable, pero no se le está dando ningún valor. Entonces aquí sí puedo poner el punto de interrupción porque aquí ya se le está dando un valor y ya puedo empezar a ver qué valores tiene mi variable. Entonces el debug, recuerden que igual como ustedes lo vieron en Python, es una forma de ir ejecutando el programa paso a paso para ir viendo qué valores tiene la variable. Entonces el debug es este símbolo que está aquí, que ustedes pueden ver que es el play con ese cuadrito que marca un punto de interrupción. Le damos aquí el debug. Si les aparece este mensaje, le dan a Log Access. Ya. Y aquí podemos ir viendo, aquí, en esta parte de abajo de variables, podemos ir viendo los valores que tiene cada variable. Para saltar a la línea siguiente y que interprete ya esa línea y vaya a la siguiente línea, ¿verdad? Vamos a utilizar este símbolo de aquí, también es el F8. Si ustedes lo pueden usar con teclas funcionales, simplemente presionan F8 y ya saltan a la siguiente línea. Entonces miren, aquí podemos ver esto de aquí. Tenemos al objeto P1, que es de tipo Pokémon, ¿verdad? Y su valor es el número 79. Esa no es la dirección de memoria, por si acaso, chicos. Esa es una abstracción que también nos da el NetBeans para decir, mira, es como que estás referenciando al espacio de memoria número 79. ¿Y qué hay en el espacio de memoria número 79? Entonces ahí tú puedes aquí desplegar con el más y puedes ver lo que hay en el espacio de memoria 79. Entonces en el espacio de memoria 79 tenemos un string con valor Pikachu, un string con valor eléctrico, un entero con 10, un entero con 1000, que es la vida. Seguimos avanzando en nuestro código y ahora se crea el P2 y el P2 tiene el espacio de memoria 91. El espacio de memoria 91 que tenemos, aquí está, Charmander Fuego 20500. Eso es lo que tiene el objeto P2.
Miren que todos los objetos tienen las mismas características que están definidas en la plantilla con los valores que ustedes le han dado en el constructor. Siguiente. P3, ¿verdad? Espacio de memoria 98. Aquí está lo que tiene. Nombre, Dragonite, tipo dragón. Y miren, PC 0, vida 0. Valor default. Y luego P5 igual a P2, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasaría con P5 igual a P2? Bueno, P4, primero revisemos P4. P4, nombre nulo, tipo nulo, PC 0, vida 0. Y P5, miren lo que pasa con P5. ¿Qué pasa con P5? Es nulo. No, no es nulo P5. ¿Dónde dice que P5 es nulo? Tiene la misma dirección de memoria que P2. 91. Por lo tanto, tendría los valores de Charmander Fuego 20 y 500 porque es el mismo espacio de memoria. Profe, pero P5 sí sería un nuevo objeto. Aunque ocupe la memoria. O sea, sería una nueva... a ver, aquí hay que diferenciar. Gracias por la pregunta. No es una nueva instancia, porque no es un objeto que tiene un nuevo estado. ¿Ya? Es más bien un objeto que referencia a un objeto ya creado. P5. Sí sería un objeto, pero ya referencia a un objeto creado. Que en este caso es P2. Profe, una cosa que le quería preguntar hace rato. Pregunte. Entonces, básicamente, los objetos pueden tener dentro de sí mismos objetos. Correcto. Correcto. Ya vamos a llegar allá, ahí, como dice el señor Di Castro, a batirles la mente. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que se llame Pokémon Car, entonces un vehículo puede tener un Pokémon. Por ejemplo, un Pokémon Car. Un vehículo tiene un Pokémon. Y ahí el constructor de vehículo ya depende aquí, o sea, me estoy inventando esto del Pokémon Car. Ya hay unos ejemplos más adecuados, creo. Aquí el constructor de vehículo yo puedo decir, a ver, necesito yo recibir, yo estoy creando la clase de vehículo, ¿no? ¿Verdad? Para crear el vehículo necesito saber que me envíes el Pokémon que voy a sentar en ese vehículo. Entonces el Pokémon que voy a sentar en ese vehículo voy a decir dis.p1 es igual al Pokémon que recibo. O sea, es que claro, porque ya de por sí usted está usando strings y los strings me dice que son objetos, entonces sí. Los strings son objetos, correcto. Ya de por sí, un simple objeto ya tiene dentro un string que es un objeto. El string es un objeto, así es. La clase Pokémon tiene objetos dentro de sus atributos. Preguntas con respecto a los constructores. Preguntas. ¿Está claro el concepto de constructor? ¿Estamos claros cómo está funcionando en la memoria el constructor? Ya entendemos lo que es una instancia, ahora sí en programa. Instancia. Pero entonces, aquí simplemente los constructores nos sirven para darle los valores a los atributos. O sea, esa es la misión de un constructor, darle valores iniciales a los atributos de la clase. Pero ahora falta es la parte de los métodos. Correcto. Es que vamos a tener que crear comportamientos para cambiar esos valores de los atributos, porque por ejemplo, ya aquí he creado los Pokémones, pero ¿cómo los hago luchar entre ellos?
cómo el Pikachu le pega al Charmander, cómo el Charmander le pega al Pikachu, cuánto le baja de vida. Y una cosa, ¿es más apropiado llamar, por ejemplo, digamos, a Pikachu como un objeto, o mejor decir que en sí el objeto son Pokémon? Siempre que nosotros vamos a programar, definimos la plantilla. Pero Pokémon es una clase. Pokémon es una clase. Y en el programa, bueno, aquí yo he puesto ejemplos yendo creando Pikachu, Charmander, Dragonite, pero ya aquí en el programa principal yo podría hacer un while, donde empiezo a pedir por teclados al usuario, ingrese el Pokémon que quiere crear, le pido los datos y creo un Pokémon. Me puedo crear unos Pokémones aleatorios con los que él va a ir luchando a medida que avance en el mundo, ¿verdad? Entonces aquí en el main ya vamos a ir programando el programa, y el programa es lo que va a ir a hacer creando esos objetos conforme vaya a medida desarrollándose el programa. Como por ejemplo el juego de Pokémon, ustedes empiezan con un Pokémon inicial, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí solo crearíamos un Pokémon y vas a ir batallando con unos Pokémones random para ir subiendo tu experiencia, tus puntos de combate, etc. O sea, entonces son varios objetos. O sea, cada Pokémon vendría a ser un objeto. Claro, cada Pokémon es un objeto. Claro, entonces a cada variable le asignas un objeto. Cada variable le asignas un objeto, así es. Cada variable es un objeto. Claro, sí, claro. Entonces supongo que cuando ya empecemos a programar más cosas, las cosas van a quedar un poco más claras y más claras. Correcto. Por eso les dije que Java tiene muchos conceptos. Miren que ya hemos visto constructores, valores default, sobrecarga, stack, heap. Muchos conceptos que también existen en Python, ojo chicos. Pero como ustedes están viendo en fundamentos solo veían las estructuras de control, lo básico. Profe, entonces, en resumen, los stacks solamente son los nombres que referencian a cada clase. Los nombres que referencian a cada clase. No, no. No sería. A ver, démosle bien la definición al stack. Si yo creo un objeto, en el stack va a estar el identificador del objeto y el espacio de memoria del heap al que referencia. Si yo creo una variable local, como te dije, una primitiva, por ejemplo, si digo int(x) igual a 10, eso va a estar aquí en el stack, donde va a estar el identificador de ese espacio de memoria que se llama x, y almacenando el valor de 10 entero. Las primitivas no referencian a ningún espacio de memoria del heap. Cuidado. Si yo digo int y igual x, lo que estoy creando en el stack es un espacio de memoria que se llama y que va a tener el valor que tiene x, que es 10. Ok, profe. Entonces, ahí no hay heap. Ok, lo que hace básicamente, o sea, el heap tiene que ser más grande que el stack, o están divididos igual. El heap es más grande que el stack, sí. Porque en lo que entiendo es el heap, que el heap guarda más datos en general. El más stack datos en que general. Conecta cosas o hace conexiones, o guarda datos simples. Correcto. Eso también es parametrizable en la Java Virtual Machine, pero efectivamente el heap tiene más espacio que el stack. Pero también es parametrizable en la Java Virtual Machine. Está bien, profe. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, ¿qué tenemos para la próxima clase? Ya van a empezar a crear unos constructores de unas clases que yo les voy a enviar para que vayan practicando. Si no se practican, se olvidan, ¿verdad? Entonces, muy interesante que ya vayan practicando constructores. La próxima clase, sí, un debercito ya. Ok. Para que ya vayan creando algunos constructores, vayan creando ya algunas clases.
seguir el mismo estándar de paquetes que ya he hablado aquí en clases. Y así podemos seguir avanzando. Ok. Bueno, hasta ahí nos quedamos, chicos. Nos veríamos el día lunes. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Te cuento cómo me va Hasta luego. descargando.